Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham que debe sacrificar a su único hijo, Isaac. Todavía no lo vamos a leer. Quiero darle la introducción para poder llegar a Génesis 22. Allí Dios le está hablando a Abraham, pero no le está hablando por primera ocasión. No es la primera ocasión que Dios le habla a Abraham al decirle que debe sacrificar a su único hijo, Isaac. Ya Dios antes lo había hecho. Ya antes Dios había hablado a Isaac. En Génesis 12, Dios le habla a Abraham y le dice que debe abandonar. La primera ocasión que Dios le habla a Abraham y le dice que debe abandonar su tierra, que debe abandonar su parentela, todo lo que tiene, y debe irse a una nueva tierra que Dios le va a mostrar. Aquí Dios le está hablando a Abraham que debe abandonar una vida cosmopolita y irse hacia el desierto y caminar a una nueva tierra que Dios le iba a señalar. En Génesis capítulo 13, Dios le habla nuevamente a Abraham y le dice que van a salir generaciones como el polvo de la tierra de su vida, de él, que ni siquiera nadie las podría contar. En Génesis capítulo 14, Dios protege la vida de Abraham y le da la victoria sobre reyes que habían capturado a su sobrino Lot y a la familia de él. En Génesis 14 también vemos cómo Dios trae una cobertura celestial o espiritual sobre la vida de Abraham, porque Abraham visita al sacerdote Melquisedec y Melquisedec le da a tomar la cena a Abraham, le da pan y le da vino, lo que está trayendo una cobertura espiritual y una provisión sobre su vida. En Génesis capítulo 14 vemos cómo recibe también la cobertura celestial. Luego vemos cómo Dios le promete a Abraham un hijo y le dice: mira, si puedes contar las estrellas del cielo, así serán las generaciones y los descendientes que tendrás. Así que vemos que cuando Dios le habla a Abraham en Génesis 22 que sacrifique a su único hijo, no era la primera vez que Dios le hablaba a Abraham. Ya Dios le había hablado con anterioridad. Ya Dios le había demostrado a Abraham que podía tener su confianza en él. Y vemos luego cómo en Génesis 17 Dios comienza a hablarle a Abraham de un hijo. O sea, pasó mucho tiempo de que Dios habló a la vida de Abraham, de que se fue aumentando la confianza de Abraham en Dios. Y luego en Génesis capítulo 17 ya Dios le habla a él de la promesa de un hijo. No es que Dios esté cumpliendo una promesa, Dios está revelando una promesa. En el momento que Dios habla a nuestras vidas, ya Dios está cumpliendo lo que habla. No es que vamos a esperar una promesa de Dios y Dios va a traer a nuestras vidas esa promesa y al nosotros verla vamos a decir: ahora Dios está cumpliendo. Desde el momento que Dios habló a nuestras vidas una promesa, desde ese momento ya Dios cumplió. Lo único que sucede es que cuando Dios habla a nuestras vidas y nosotros aún no vemos la promesa, y cuando ya después de un tiempo vemos esa promesa, no es que Dios está cumpliendo, es que Dios la está revelando. Así que Dios no cumple promesas, Dios revela promesas, porque lo que Dios habló a nuestras vidas en el momento que Él lo habló, en ese momento lo cumplió. Eso ya sería suficiente para que nuestra fe en Dios pudiera aumentar al 100%, porque Dios ha hablado muchas cosas a nuestras vidas. Dios nos ha dado muchas promesas y nosotros estábamos esperando que Dios cumpliera su promesa. Y no tenemos que esperar que Dios cumpla la promesa. Debemos esperar que Dios revele la promesa, porque la promesa ya Dios la cumplió. Lo que significa que lo que Dios me dijo que yo voy a tener, yo ya lo tengo. Pero es que no lo he visto, pero se va a revelar, pero ya está hecho. ¿Qué debe hacer una persona que confía en Dios? Esperar a que se revele lo que Dios ya hizo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que yo no estoy esperando que Dios cumpla una promesa, yo estoy esperando que Dios revele una promesa, porque Dios lo que me dijo que iba a hacer conmigo ya lo hizo.
Pero es que yo no lo veo. Pero es que eso habla Dios acerca de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que usted no está esperando por una promesa de Dios. Usted está esperando la manifestación de esa promesa, la revelación de esa promesa. ¿Y por qué de esa manera, pastor? Porque Dios no tiene deuda con los hombres. Lo que promete, lo cumple. Dios no tiene deudas con usted, Dios no tiene deudas conmigo. Si Dios dijo que lo iba a hacer, ya lo hizo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Esperar pacientemente y confiar que Dios habló, y confiar que solamente tenemos que esperar la revelación. Se lo explico en un término natural para que los más pequeñitos puedan entender. Usted no puede esperar a sentarse en su casa por un paquete que usted ordenó en una compañía. Usted no puede esperarse en su casa o sentarse en la puerta de su casa a esperar por un paquete que usted no ha ordenado. No puede hacerlo. Usted puede esperar cuando ha ordenado ese paquete. ¿Me sigue? Así que cuando nosotros confiamos en Dios, Dios cumple lo que prometió. O sea, el paquete ya está ordenado. Yo lo único que debo sentarme es a esperar, pero ya la orden está hecha. Yo solamente debo esperar pacientemente. Si usted no tiene fe, es como si se sentara en la puerta a esperar un paquete que nunca ha ordenado, porque la fe es la moneda que traduce a lo natural lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. La fe es el intercambio entre Dios y yo. Así que usted está esperando por algo que no ha ordenado, o está esperando por algo que ya ordenó. ¿Y qué hace usted cuando ordena un paquete? Usted tiene la garantía, usted tiene la seguridad, usted ya paga un precio y usted lo único que está esperando es que llegue. O sea, usted no se va a ir a comprar ese mismo producto a la tienda cuando ya lo ordenó. Usted no va a renunciar a algo que ya compró. Es la misma forma en que Dios quiere que sus hijos puedan vivir el día de hoy. Y es la forma en que la iglesia debe actuar el día de hoy. Es la responsabilidad de nosotros para con aquellos que son incrédulos a lo que nosotros creemos, para poderles demostrar que en el Dios que nosotros confiamos todavía vive y todavía cumple sus promesas, que no es hijo de hombre para mentir y que no es hijo de hombre para engañar. Yo no solamente quiero la respuesta de Dios para mi beneficio, yo quiero la respuesta de Dios para poderla lucir delante de aquellos que han dicho que nuestro Dios no responde, que nuestro Dios no escucha, que nuestro Dios no hace milagros. Yo no estoy esperando un beneficio propio, yo estoy esperando lucir lo que Dios me ha entregado delante de los hombres para decirle: este pobre confió en Jehová y Jehová lo libró de todas sus angustias. El que no tenía confió en Dios y Dios le suplió todo lo que tenía. No es tanto por lo que yo espero tener, o no es tanto por lo que usted espere tener, es para poderle demostrar a los demás que si creen verán la gloria de Dios. Hoy a mí me dan unas ganas que me lleguen unos cuantos paquetes que he ordenado. Si usted me viera el deseo que yo tengo de que me lleguen algunas cosas a las que yo ya creí y Dios cumplió y se van a revelar, para poder venir delante de 2 y 3 y decirles: buenos días. Para poder enseñarles, para poder demostrarles que en lo que ellos confían es una debilidad y que en lo que nosotros confiamos es fuerza. Nuestro deseo es que como ministerio podamos prosperar, podamos avanzar y que las promesas de Dios se revelen a nuestras vidas, para que toda esta tierra y norte de Carolina reconozca que todavía hay un ministerio que confía en Dios y depende de Dios. Yo sé que usted ha confiado en Dios y Dios nunca lo va a dejar avergonzado. Y prepárese para recibir lo que ya fue ordenado. Y no para orgullo ni para vanagloria, sino para demostrarle a los incrédulos que tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones, que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. ¿No tiene el deseo de ordenar más cosas el día de hoy? ¿No tiene el deseo de atreverse a creer por algunas otras? Pero diga conmigo: no para orgullo, ni por vanidad, ni por beneficio propio. Nuestro deseo es poder demostrarle a los incrédulos que están en debilidad y que estas promesas los puedan hacer fuertes en la confianza en Dios. ¿Sigue aquí?
Así que no era la primera vez que Dios le había hablado a Abraham. Abraham ya había ordenado muchos paquetes y Dios le cumplió con el envío. Así que la confianza y la fe de Abraham había crecido. Génesis capítulo 17, acompáñenme allí. Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 18. Vamos a ver aquí cómo se unen los cielos y cómo se une la tierra. Recuerda que Dios le dijo a Abraham: del polvo de la tierra van a ser contadas tus generaciones, tu descendencia, y de las estrellas del cielo. Así que un hijo vendría a unir los cielos y la tierra. Una promesa de Dios viene a unir los cielos y la tierra. Una promesa de Dios viene a demostrar que lo sobrenatural se manifiesta en lo natural. Cuando Abraham tenía ¿qué? El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Bueno, son los requerimientos para la orden. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Siga allí. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser de muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Se cumplió, ¿verdad? Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti. De generación en generación, este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. ¿Qué significa el nombre El Shaddai? Significa el todo suficiente. ¿Qué significa el Shaddai? La fuente inagotable de bendición. Así que Dios estaba revelando a la vida de Abraham, diciéndole que a pesar de la dificultad que él tenía para tener un hijo, Dios le estaba diciendo: Abraham, yo soy el todo suficiente. Abraham, yo soy la fuente inagotable de toda bendición. Abraham, tus problemas no son demasiado grandes como para que yo no los pueda manejar. Yo creo que ahí debería de detenerse un momento usted a reflexionar, porque usualmente el ser humano y aún los hijos de Dios acostumbran a decir que tienen problemas muy grandes. Es que tengo un problema, y algunos le añaden un poco más. Algunos dicen: tengo un problema muy grande. O sea, algunos no tienen solo un problema, algunos tienen un problema muy grande. Y Abraham y su esposa Sarai pensaba que tenían un problema, y un problema muy grande. Y Dios se le revela a él como el Dios suficiente para todo. El Dios que es una fuente inagotable de bendición. Así que podríamos decir hoy en día nosotros que tenemos problemas, o que tenemos grandes problemas. ¿Cuál sería la forma correcta de uno hablar cuando tiene una dificultad? Yo tengo un Dios que es una fuente inagotable de bendición. Yo tengo un Dios que es suficiente para todo. Si la lengua tiene poder, usted no cree problemas. No le dé vida a los problemas. Algunos tienen problemas muy grandes porque continuamente los alimentan. Es que tengo este problema y este problema, y se lo cuentan a alguien más y están pensando en el problema, y lo que están haciendo es que están alimentando el problema, y el problema se hace fuerte y los derriba. Usted no puede alimentar los problemas. Usted tiene que alimentar la fe y la confianza en Dios. Pastor, ¿usted cree que es posible
que mi vida cambie hoy por escuchar un mensaje a través del internet y por estar aquí en este lugar escuchando esta palabra? Sí, absolutamente puede cambiar su vida. Porque así como Dios tuvo una conversación con Abraham, así Dios está teniendo una conversación con nosotros. No es que yo estoy hablando con usted, es que Dios le está hablando a través de la palabra. Y si la vida de Abraham cambió por tener una conversación, nuestra vida puede cambiar el día de hoy por tener una conversación y una relación con Dios. Yo no tengo problemas. Yo tengo un Dios que es suficiente para todo. Yo no tengo problemas. Yo tengo una fuente inagotable de bendición. Y luego podemos ver cómo en Génesis capítulo 21 nace Isaac, el hijo de Abraham y el hijo de Sara. Así que vemos cómo con el pasar del tiempo la confianza de Abraham aumenta. ¿Por qué? Porque vimos que cuando Dios lo sacó de su tierra y de su parentela, cuidó de él. Cuando Dios le dijo que iba a tener una generación y descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra y las estrellas de los cielos, Dios le cumplió. Porque vemos cómo lo protegió del enemigo cuando rescató a su sobrino Lot. Porque vemos cómo Dios le permitió tener una cena donde le iba a proteger con su sangre y a través del pan iba a proveer todo lo que él necesitara. Podemos ver cómo sanó su vida y la vida de su esposa. Así que para poder llegar a Génesis 22, leyendo que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo, no nos puede parecer a nosotros un escándalo, porque no era la primera vez que Abraham estaba escuchando a Dios. Ya Abraham había escuchado a Dios anteriormente y había visto cómo Dios había sido suficiente y había sido la fuente inagotable de bendición para cumplir lo que le prometió. De esa forma Abraham podía sacrificar lo único que tenía. Nosotros queremos grandes respuestas de parte de Dios y Dios está aumentando nuestra fe. Nuestra fe está aumentando en cada promesa que Dios nos da y nosotros vemos el cumplimiento de ella. Es más, hemos visto ya cómo Dios nos ha prometido y ha sido suficiente. Cómo Dios nos ha prometido y hemos bebido de esa fuente inagotable de bendición. Si usted no crece en lo que Dios le ha hablado el día de hoy, usted no podrá escuchar lo que un día Dios le dijo a Abraham, que sacrificara lo único que tenía. Usted no podrá enfrentar mayores retos en la vida si no acepta el día de hoy creer y confiar a lo que Dios le ha dicho que debe esperar para que se le revele. Nuestra fe no es una fe inmediata. Nuestra fe es una fe que va creciendo con el paso del tiempo. A Abraham le tomó cerca de más de 20 años poder llegar a este punto de obedecer para sacrificar a su único hijo. Usted quiere hacer grandes cosas en nombre de Dios, pero su fe se debilita. Y si usted no quiere que su fe se debilite, debe ir tomando cada paso y cada palabra de Dios en obediencia y en confianza. Y esas promesas que Dios nos ha cumplido a nosotros hasta el día de hoy nos están llevando a una mayor dimensión de fe. ¿Cuántos de ustedes llegaron a este lugar o llegaron a Dios con una fe pequeña? Con una fe muy diminuta. Simplemente confiábamos que Dios un día pudiera llenar nuestro tanque de gasolina. Esa era para nosotros un desafío de la fe. Era un desafío de la fe que Dios nos pudiera proveer para los compromisos que tenemos en casa, posiblemente para comprar la comida, para pagar la renta, para pagar las utilidades. Esa era nuestra mayor fe, nuestro mayor desafío, que Dios pudiera proveer para pagar con esos compromisos financieros. Luego algunos ya trascendieron en su fe y no confiaron para que Dios le diera para pagar una renta, ya confiaron para poder comprar una casa. Y para poder comprar esa casa y poder cumplir con los compromisos que adquirían con ella. Muchos confiaron para que Dios les sanara de un dolor de muela. Y luego la fe les fue llevando para que les quitara un dolor de cabeza. Luego para que les quitara una migraña. Y luego para que los sanara de un cáncer. Luego para que no tuvieran que entrar a una sala de cirugía. Nadie comenzó en Dios con una gran fe. Pero aquellos que confiaron en Dios y vieron la revelación de Dios con el paso del tiempo, se fueron atreviendo a creer por mayores cosas. Y Dios cumplió y Dios fue revelándolas a nuestras vidas. ¿Usted me está entendiendo? Lo que yo le estoy queriendo decir a usted, que de acuerdo a la medida de fe que usted tenga,
usted verá una mayor manifestación de lo que es la gloria de Dios. Alguien me dice un día: pastor, ¿usted cree que hace mucho tiempo atrás, hace unos 5 o 7 años atrás, me dice: pastor, ¿debo ir al hospital o debo confiar en Dios? Y yo le di una respuesta muy sabia. Yo le dije: conforme a su fe. Hoy en día usted tiene que actuar conforme a la fe que Dios ha depositado en su vida. Y usted debe actuar en la medida que usted le haya creído a Dios y en la medida que haya visto el cumplimiento, la revelación del cumplimiento de esa promesa. Sí, porque algunos dicen: pastor, yo no creo. Yo creí anteriormente a algo y eso no se dio. Sí, porque cuando a usted le dijeron salga de su tierra y de su parentela, no obedeció. O sea, usted quería sacrificar a Isaac y no confiaba que pudiera derrotar a los reyes. Si usted quería sacrificar a Isaac y tener una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos, pero no era capaz de tomar la cena con el sacerdote. Y usted quiere grandes cosas en Dios, pero para grandes cosas en Dios también se requiere de una gran fe. Así que, ¿dónde está su fe el día de hoy? Que Dios le ha prometido a usted y usted ha esperado en Dios y se ha dado la revelación de lo que Dios ya cumplió. Es más, ¿cuántos están disfrutando sin ver lo que Dios ya cumplió? Y llaman las cosas que no son como si fueran. ¿En dónde está su fe? Porque usted podrá ver que en Dios muchos tienen grandes logros y otros no los tienen, pero pretenden tenerlos, pero no han pasado el proceso como Abraham lo vivió, que durante muchos años su fe se fue afianzando cada día más en él. Es que si él lo tiene, yo también puedo tenerlo. Vamos al mismo ministerio, escuchamos al mismo pastor, y si él tiene esa bendición, yo también puedo tenerla. Y con el pasar del tiempo solamente ven que alguien lo tiene y la persona aún no lo alcanza. ¿Y por qué, pastor? Porque no han decidido con el tiempo esperar a la revelación de las promesas de Dios, en confiar en Dios como Abraham confió. Usted puede venir a la misma congregación, puede cantar las mismas adoraciones, puede tener el mismo pastor, pero eso no significa que usted vaya a tener lo mismo que alguien tiene cuando ha confiado en Dios. La fe es procesada por el fuego. La fe pasa sobre las muchas aguas. Abraham pasaron muchos años para poder llegar al punto de decir: voy a sacrificar a mi hijo. ¿Cuántos han llegado al punto en este lugar de decir: yo lo sacrifico todo y yo lo entrego todo para Dios? Pastor, yo sí en un tiempo pensé que ya no más. Yo en un tiempo creí, pero ahora no creo. Yo he confiado a cosas, pero no de ese nivel. Entonces no vas a poder un día llegar a sacrificar a Isaac y tener grandes respuestas como las que Abraham tuvo. O sea, la iglesia debe entender que para poder ser la sal de este mundo, para ser la luz de este mundo, va a tener que caminar por fe como Abraham caminó. Y que todos en la unidad del Espíritu podamos entender que debemos crecer en fe para demostrarle a ese mundo incrédulo que el Dios que nosotros tenemos, aunque alguien esté muerto, puede vivir. ¿Cuál es la fe con la que estamos caminando? ¿Hasta dónde usted ha llegado a sacrificar por obediencia para servirle a Dios? ¿A cuántas cosas usted se ha negado para complacer a Dios? ¿A qué ha tenido que renunciar? ¿Qué ha tenido que abandonar? Porque si usted tiene respuesta para cada una de esas preguntas, usted va a tener una revelación de fe en una dimensión como la vivió Abraham en frente de su hijo Isaac. Vamos a creerle a Dios. Si Dios ha hablado algo a tu vida, por pequeño que sea, espera en Él y confía, no desmaye. Y usted va a ver con el paso de los años y con el paso del tiempo cómo usted va a poder enfrentar desafíos como estos y Dios no lo va a dejar avergonzado. Pastor, no, eso es difícil para mí. ¿No hay una píldora de la fe, pastor? Usted no puede orar por el agua. Ore por ese pañuelo que tiene, pastor, y me lo pone aquí en la frente para que se me pase la fe que usted tiene. Alguien me dijo un día: pastor, ore por mí, que yo quiero la fe que usted tiene. Yo le dije: yo no quiero que usted vaya a querer pasar por los procesos que yo he vivido.
Yo no creo que usted quiera vivir lo que a mí me ha tocado vivir. Mejor ore a Dios, que Dios tiene una medida de fe también para usted y usted puede crecer en ella. Continúa aquí. Así que vamos a leer en Génesis capítulo 22 del 1 al 18. Dice: tiempo después Dios probó la fe. Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriat. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. ¿Usted no se ha puesto a pensar en esto, que lo dejen a uno con el burro? Quédese ahí con el burro, le dijo a los siervos. Y le dijo al muchacho: y yo seguiremos un poco más adelante. ¿Por qué? Porque los siervos llegan hasta determinado lugar en la vida. Los siervos llegan a quedarse con los burros, lo acompañan a uno hasta el tercer día y luego con los burros se quedan. Dice la palabra, no el pastor. Porque los siervos llegan hasta determinado lugar, pero qué bueno que Jesucristo dijo: ya no los llamaré siervos, los llamaré hijos. Los siervos llegan hasta la mitad del camino. Esos son los que renuncian, esos son los que vuelven atrás, esos son los que desmayan, esos son los que un día confían y al siguiente ya no confían. Esas son las olas del mar que vienen y van. Esos son los inconstantes y los de doble ánimo. Los siervos que se quedaron con el burro. Porque los siervos llegan hasta determinado lugar, pero los hijos continúan hasta el final. Como dijo el apóstol Pablo, hasta el llamamiento supremo, hasta el final, hasta la meta. Ahora mi pregunta de nuevo ¿es usted? No, yo sé que usted no va a decir que es siervo. ¿Es usted siervo? Y que el de lado le diga: sí. ¿Es usted siervo o es usted hijo? Así que mire que al de estar al lado no le vaya a decir: somos hijos, por tanto los llamaré hijos. Y ahora podemos decir: Abba, Padre. Porque los siervos llegan ¿hasta dónde? Hasta la mitad del camino. Pero el hijo le dijo: muchacho, recuerde, no era un niño. Ahora le voy a decir la edad de él. Y yo seguiremos un poco más adelante. ¿Allí qué? Adoraremos y volveremos enseguida, porque los hijos llegan hasta el final. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Mire quién llevaba la leña. Mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá, Jehová Jireh. El primero, Jehová Shaddai, el todo suficiente, la fuente inagotable de bendición. Y aquí le está hablando de Jehová Jireh. Dios Jireh proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, eso es tener fe, saber que se va a obedecer y a la misma vez se está declarando que regresa con el hijo. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham ¿qué? Construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. ¿Tenía una pregunta? Pues ahí tiene su respuesta. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Pare allí. ¿Por qué Dios no le dijo esto a Abraham cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos? ¿Por qué no se lo dijo cuando peleó contra los reyes?
¿Por qué no se lo dijo cuando fue a visitar al sacerdote Melquisedec? ¿Por qué no le dijo esto cuando nació Isaac? ¿Por qué Dios no le dijo a través de esas pruebas que aparentemente eran difíciles, pero no tan difíciles como esta? Porque Dios no le dijo, ahora sé que de verdad temes a Dios. O sea, tenía que llevarme hasta lo último Dios para yo demostrarle y para Abraham demostrarle que le tenemos temor. O sea, Dios nos quiere llevar hasta lo último para saber si nosotros realmente tenemos temor. Parece que sí, llevó a Abraham hasta lo último, llevó a Isaac hasta lo último, llevó a Jesús hasta lo último. ¿Y hasta dónde nos va a llevar usted y a mí? Hasta lo último nos va a dejar con el burro. No, yo no me quiero quedar con un burro en el camino. Yo no quiero ver que algunos van a ver la gloria y la manifestación de Dios y yo me quedo como siervo y con el burro esperando que otro venga y me cuente lo que significa obedecerle a Dios y creerle a Dios. No, yo no soy ese tipo de burro, yo no soy ese tipo de siervo. Yo no voy a quedarme a esperar ver cómo otros Dios los bendice, cómo Dios los prospera, cómo les da generaciones que honran a Dios y le sirven a Dios. No, yo no me voy a quedar esperando que otro me dé noticias de lo que es confiar en Dios y me traiga los resultados de una fe inquebrantable. Yo quiero ser de los que suben y los que descienden diciéndole a los siervos, valió la pena confiar en Dios, valió la pena depender de Dios. Pero eso no es de la noche a la mañana. A Abraham le tomaron cerca de 25 años o más de 20 años poder ver la revelación de esta fe que le hizo inquebrantable. Fue poco a poco que se fue construyendo una vida de fe y una confianza en Dios. Y usted está construyendo ahí poco a poco. Usted sabe que termina lo que Dios le dio, porque Dios lo va a llevar hasta lo último, así como llevó a Pablo hasta la meta. Dios nos va a llevar a un lugar donde va a comprobar si realmente nosotros somos o no somos. Dios te va a llevar como José a que te obliguen a acostarte en la cama de la mujer de Potifar. ¿Sabe cómo se llamaba la mujer de Potifar? ¿No lo ha leído? Se llamaba desleal, se llamaba obstáculo, se llamaba sinvergüenza, se llamaba incrédula. Porque José quería llegar hasta lo último con los sueños que Dios le había dado. Y ella lo acostó en la cama. Dios le dijo a José, José, te voy a llevar hasta lo último. Y sabe que cuando José llegó hasta lo último de acostarse en la cama, esa mujer obligarlo a que se acostara con él en la cama, ¿sabe qué hizo José? José no se quedó como siervo. José no se quedó con el burro. José salió corriendo, porque Dios va a ver realmente si nosotros confiamos en Él cuando nos lleva hasta lo último, cuando tiene la oportunidad de mentir, cuando tiene la oportunidad de robar, cuando tiene la oportunidad de engañar, cuando usted dice, yo hubiera podido sobrepasar muchas pruebas, pero esta es la más difícil de todas. Hasta esa Dios te va a llevar. Eso no es justo, pastor. Sí es justo, porque Jesús fue al monte de los olivos y dijo, yo hasta aquí me quiero quedar, pero yo no soy siervo, yo no me quedo con el burro. Yo quiero ser llamado hijo y yo voy a llegar hasta lo último. Yo voy a ir a la cruz. Y Dios llevó a su propio hijo hacia la muerte. Dios llevó a su propio hijo hasta lo último. Así que nuestra fe va a ser probada como el fuego y Dios nos va a llevar hasta lo último para saber de qué forma nosotros respondemos. ¿Usted quiere tener fe? ¿Cuántos aquí quieren tener fe? Pues prepárese, porque lo van a llevar a lo que usted cree que no puede enfrentar. Pues prepárese, que lo van a llevar a un lugar donde usted dice, ¿será que voy a obedecer o voy a desobedecer? Prepárese si quiere tener fe. La fe no es una pastilla que usted se va a tomar. La fe lo va a hacer demostrar realmente quién es usted en su corazón, no con sus palabras. Así que no crea que tener fe solamente es aceptar a Jesucristo y decir, tengo al Hijo de Dios, tengo fe. Todos necesitamos fe, porque todos en este lugar necesitamos un milagro. Todos necesitamos esa moneda para poder adquirir lo que lo celestial y el reino de los cielos nos ha dicho que nosotros podemos tener. Todos quieren tener fe, pero ¿cuántos quieren pagar un precio y tener una vida dedicada a confiar en Dios como lo hizo Abraham?
Todos quieren la fe de Abraham. Todos quieren ser amigos de Dios como Abraham. Pero ¿está dispuesto usted a pasar años en la confianza en que Dios va a revelar sus promesas? ¿Está dispuesto a que Dios lo lleve a usted hasta lo último y sacrifique aquello que usted dice que un día nunca entregaría? Vamos, iglesia, estamos aquí hoy reunidos no para perder el tiempo. Estamos hoy aquí reunidos no para decir que hay una iglesia más en la ciudad de Lowell o en el estado de Norte de Carolina. Estamos aquí no para ponernos una Biblia debajo del brazo como si fuera desodorante. Estamos aquí no para levantarnos en la mañana, vestirnos bien, venir y cantar 3 canciones, escuchar al pastor y luego irnos para seguir una vida de incredulidad. Estamos aquí para demostrarle a esta tierra que hay hijos de Dios y que no hay siervos. Estamos aquí porque estamos gimiendo y estamos clamando por evidencias. No estamos aquí como los siervos que se quedan con los burros, que van solamente hasta la mitad del camino. Yo vine aquí como Abraham, a crecer en la fe, a ver la revelación de sus promesas, porque yo sí creo que si Dios me tiene que llevar al punto de quebrantamiento, yo voy a responder, porque he visto lo que Dios da cuando alguien se quebranta delante de su presencia. Él llegó hasta lo último con su hijo, entregando lo único que tenía. Y Dios le recompensó. Regresó con su hijo y regresó con generaciones. No solamente regresó con Isaac, regresó con Jacob, que se convirtió en Israel. Regresó con Israel, que se convirtieron en 12 tribus. Regresó con 12 tribus que se convirtieron en una nación. Y gracias a esa nación hoy tenemos una historia y una confianza que nuestro Dios es real. Porque cuando yo veo a Israel, veo a Jesucristo y veo sus promesas. Abraham no descendió con un hijo, Abraham descendió con 1000 generaciones. Y puede que yo no vea ese Isaac para poderlo sacrificar, pero puede que Dios vea en mí que me fui de mi tierra y de mi parentela. Que Dios vea en mí que yo enfrenté a los reyes sabiendo que Él me iba a proteger y tuve esa confianza. Posiblemente yo soy el que estoy creyendo a la revelación y la revelación se le manifiesta a otra generación. Pero no estamos aquí para ponerle el nombre a una institución y decir que ya somos una iglesia. Estamos aquí para ser la iglesia y para manifestar la gloria de Dios. No estamos aquí para tener jóvenes que son siervos que se quedan con burros a la mitad del camino. Estamos aquí con jóvenes que son hijos y llegan hasta el final. Estamos con niños en el vientre. Porque esos niños que están en el vientre en este momento están escuchando la revelación de Dios. Esos niños que están allí están escuchando la palabra de Dios. Cuando Isabel fue visitada por María, el vientre de ella con Juan el Bautista saltó. Y el vientre de María saltó también. Porque esos niños que están en el vientre están viendo los ojos de su Creador, están escuchando la voz de su Creador. Y no estamos aquí para tener padres sinvergüenzas que van a torcer el diseño de los que ya escuchan en el vientre la voz de Dios. Desde los bebés, desde los jóvenes, desde los niños y hasta los más grandes, estamos aquí para tener una fe inquebrantable que llega hasta el final. Yo vine aquí para ser llamado hijo de Dios. Yo vine para creer que los que están en el vientre, los que son bebés, los que son niños y los que son jóvenes no son siervos, sino que son hijos. Yo vine aquí no para descender con Isaac, sino para descender con 1000 generaciones. ¿Siervo o hijo? ¿Ahorita le parece a usted muy inteligente a los que no tienen temor de Dios y son débiles? ¿Ahorita les parecen a ustedes muy inteligentes los que están apartados del temor del Señor? ¿Ahora le parece a usted muy inteligente el próspero que está apartado de razón y no busca a Dios? Creo que después de eso usted entenderá que simplemente es un siervo que se quedó con el burro. Yo no me voy a quedar con un burro en el camino. Yo voy a confiar en Jehová Jireh. Pero Dios nos va a llevar a donde usted no se atrevería a ir. Y Dios le va a decir que renuncie a lo que usted no se atrevería a renunciar. Pero usted, ya conociendo esta palabra, usted va a decir: Señor, a donde me quieras llevar y a lo que tenga que renunciar. ¿Usted cree que Abraham llevó un hijo mimado al monte Moriah? No, Abraham no llevó un hijo mimado. Abraham llevó un hijo amado. ¿Sabe por qué? Porque él le dice muchacho. Se dice que Isaac tenía de 25 a 37 años. Yo voy más por la explicación de los 37 años. Así que Abraham ya estaba llevando un hijo que era consciente de lo que se estaba haciendo.
Un hijo que cargó la misma leña en sus hombros para ese sacrificio. Un hijo que no se rebeló cuando el padre lo puso sobre la leña y lo ató con esa leña y levantó un cuchillo para él. Abraham no solamente estaba haciendo un sacrificio, Abraham estaba confirmando que la fe que Dios había depositado en él, en un proceso de tantos años, se había podido transferir a otra generación, porque Isaac estaba tan confiado como Abraham. Que Dios nos dé el privilegio y que Dios nos dé la oportunidad de que nosotros como Abraham podamos ver una generación como Isaac, hijos que entienden el sacrificio que hemos pagado, hijos que han visto la firmeza que nosotros hemos tenido, hijos que han llegado hasta el final como nosotros hemos llegado. Y pastor, si el hijo no me llega, era porque tenías un hijo mimado y no tenías un hijo amado. ¿Y qué puedo hacer? Recapitule e inicie de nuevo. Porque para el que confía en Dios todavía hay esperanza. Así que Abraham no solamente estaba allí con dolor sacrificando a su hijo Isaac. Abraham estaba celebrando y dice: hijo de tigre. Abraham estaba ahí con el cuchillo levantado y decía: de tal palo, tal astilla. Abraham estaba confiado ¿en quién? A un hijo que le había transmitido su fe. Y en el momento que él levanta el cuchillo, un ángel del cielo viene y le dice: te llegó el paquete, la revelación, Jehová Jireh. No era que Dios le estaba cumpliendo allí a Abraham. Dios le estaba revelando lo que Dios ya había decidido. Isaac nunca iba a morir. Y se reveló. ¿Qué significa Jehová Jireh? El Dios que ¿qué? El Dios que provee. ¿Por qué usted dice, pastor, que Isaac era tan obediente y era un hijo amado? Porque cuando Isaac descendió con su padre. ¿Usted cree que yo voy a descender nuevamente del monte Moriah con un papá que me hizo cargar la leña, que me amarró con la leña, que me iba a prender fuego y que me iba a sacrificar con un cuchillo? No, que él se vaya por un lado, yo me voy por el otro. ¿Usted cree que yo desciendo de la montaña con aquel que me iba a quitar la vida? Digo, ¿y qué tal que en el camino Dios vuelva y le hable y le diga que me mate? Yo no desciendo con él, yo me voy por otro camino. Pero aquí vemos que Isaac descendió con Abraham. Aquí vemos que Abraham e Isaac tuvieron una relación de tal manera que él le dio el secreto y la ubicación de los pozos que Abraham había abierto para su hijo Isaac. Tenían una relación. No habían raíces de amargura, no habían rencores, no habían resentimientos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando en una relación hay fe, no hay amargura, no hay raíces de amargura, no hay rencor, no hay resentimiento, no hay enojo. Los hijos no van por un camino y los padres por el otro. Cuando es la fe la que une una familia, esa familia permanece unida, aunque tiemble la tierra, aunque se vayan los montes al fondo del mar, aunque rujan las muchas aguas. Una familia que está sostenida en la fe es una familia que sabe llegar hasta lo último y permanece. Yo no leo en la Biblia que Sarai se divorció de Abraham. Yo no leo en la Biblia que Sara dejó de lavarle la ropa a Abraham. Yo veo que continuaron unidos. Yo no veo que Abraham se haya quejado de una mujer incrédula, porque ella murió primero. Y él lo que hizo fue buscar un lugar donde le pudiera dar una sepultura con honra a una gran mujer que había desconfiado de Dios, pero que se había transformado para creer en Él. ¿Sabe cuáles son los problemas que hay en las familias el día de hoy? Incredulidad, falta de fe. ¿Cuál es la rebelión de los hijos hacia los padres? Incredulidad y falta de fe. ¿Por qué los padres están en contra de los hijos? Por incredulidad, por falta de fe. Pero donde hay fe, hay unidad y uno puede llegar hasta lo último. Así que a usted y a mí nos conviene tener a la fe, que es Jesucristo, el autor y consumador de la fe, en medio de nosotros, para que podamos tener relaciones. Nos conviene tener a Jesús en medio de este ministerio para tener relación con las autoridades de esta nación, de esta ciudad y con las personas que están alrededor. Usted es la única opción que tiene para poder sobresalir en la vida y tener fuerza para enfrentar todos los desafíos que se presentan. Se llama fe, y la fe tiene un nombre. Diga conmigo: fue Jesús.
¿Jehová qué? Jireh. Pastor, eso está muy bien. Todo eso le pasó a Abraham. ¿Usted me garantiza que me pueda pasar a mí? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3 versículo 9. ¿Cree que por esta conversación le va a cambiar la vida? Yo sí creo que esta conversación con Dios me está cambiando a mí personalmente la vida. Dice, así que todos los que ponen su fe, léalo fuerte. No todos a la misma vez. 1, 2. Así que ¿usted lo está leyendo? Pastor, eso fue en la ley, eso fue bajo Abraham. No. Eso lo dijo el que era ayer, el que es hoy y el que será. Eso fue bajo la gracia. Dice que todos los que ponen su fe en Cristo participan ¿cuál fue la misma bendición que recibió Abraham? Que se fue de todo aquello que Dios le dijo que era un lugar de incredulidad y Dios lo protegió en el camino. Le dijo, Abraham, yo soy tu escudo alrededor, yo te protejo. Eso significa que enfrente de nuestros enemigos nosotros los vamos a derrotar. ¿Por qué? Porque esa fue la misma bendición que recibió Abraham. Eso significa que vamos a tener generaciones con polvo de la tierra y que también como las estrellas de los cielos van a ser nuestras generaciones. Vamos a unir cielos y tierra por promesas. Eso significa que va a haber fertilidad, que va a haber abundancia, que van a haber recursos. Eso significa que el Shaddai, el todo suficiente, la fuente de bendición inagotable, Jehová Jireh, el Dios que provee, también está con nosotros. Las mismas bendiciones que recibió Abraham son las mismas bendiciones que nosotros podemos recibir si tenemos un común denominador, la fe. Así que usted tiene confianza, porque va a poder llegar hasta lo que usted cree que no puede renunciar y va a renunciar. Y allí en la renuncia Dios se va a mostrar a su vida como Jehová Jireh. Si va a tener usted la fuerza de poder llegar hasta lo último, si ve que no se va a tener que quedar con el burro, si ve que sí va a poder continuar como hijo, y si usted lo cree hoy como lo creyó Abraham y construye esta fe, usted lo va a poder lograr. ¿Usted lo cree? Así que tenemos el poder para derrotar la incredulidad. Tenemos el poder para derrotar a nuestros enemigos. Tenemos el poder para derrotar la enfermedad. Tenemos el poder para derrotar la pobreza. Tenemos el poder para derrotar la impureza. Tenemos el poder para derrotar la inseguridad. Tenemos el poder para derrotar la violencia. Tenemos el poder para derrotar la inconstancia. Tenemos el poder para derrotar. Usted dirá, pastor, ¿por qué después de que Dios de tantos años, después de más de 20 años, esto no fue de la noche a la mañana, esto no fue viniendo a una conferencia, esto fue de procesos? ¿Por qué después de tantos años que ya la vida de Abraham estaba llena, Dios le dice que la vacíe? Porque Abraham ya tenía todo lo que necesitaba. Y después de tener su vida saturada, llena de todo lo que tenía, Dios dice que la vacíe. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez eso? Pero es que parece que yo ya en Dios estoy completo, vivo bien, estoy bien. Y Dios le trae un desafío de fe, un punto de quebrantamiento para ver de qué forma usted responde. O sea, porque Dios le da sueños a José y luego José es esclavo, luego acusado falsamente, luego puesto en la prisión. O sea, porque Dios lo llena y luego lo deja vacío. Porque Dios nos da y nos quita. O sea, se levantó ayer como un búfalo y posiblemente hoy le están temblando hasta las pestañas. Pero Señor, yo confié en ti y mira que hoy tengo dolor hasta de mirar. ¿No se ha preguntado eso? Porque Dios a veces lo ha llenado de tantas cosas y luego usted ve un vacío. Dios le pide todo. ¿Se lo ha preguntado o no se lo ha preguntado? Porque es que la vida de nosotros es como la luz de la aurora. O sea, vamos de gloria en gloria, pero de gloria a gloria hay una historia. O sea, entre cada gloria y otra gloria hay un pedacito allí que no muchos dicen. ¿Sabe por qué? Él nos vacía nuevamente
para llenarnos nuevamente de Él. Abraham se tuvo que vaciar, entregar todo lo que tenía, pero Jehová Jireh lo llenó nuevamente ¿de qué? Lo llenó de su presencia. Así que Dios vendrá muchas ocasiones a nuestras vidas a decirnos que nos tenemos que vaciar de todo. Y a veces no llega tan facilito. A veces le llega como a José, o le llega como a Gedeón, o le llega como a David, o le llega como a Abraham. Pero si usted logra llegar a ese punto de quebrantamiento y permanecer, Dios lo que va a hacer es manifestarse como Jehová Jireh y llenarlo más de su presencia. Así que Dios no te va a restar, Dios te va a multiplicar. Ahora bien, ¿hacia dónde señala todo lo que Abraham hizo con Isaac? Para concluir, ahora entiende en una mayor revelación, en un mayor entendimiento, porque Dios le dijo: sacrifica a tu único hijo. Primero, porque todo esto está señalando hacia Jesucristo. El nacimiento de Isaac y el nacimiento de Jesús fue un milagro. Luego vemos que tanto Isaac cargó el instrumento de su muerte, como Jesús también ¿qué? Cargó la cruz, el instrumento de su muerte. Isaac la leña, Jesús la cruz. En ambos casos, los padres estuvieron dispuestos a entregar a su hijo. Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac y Dios estuvo dispuesto a entregar ¿a quién? Y así como lo dijo Abraham, para los dos hubo una provisión en ese sacrificio, un cordero.